Ya, muy bien. Buenos días, chicos. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Vamos a iniciar. Se ve audio. Ya, belleza. Les pido que para este ejercicio, si pueden ayudarme con sus calculadoras, yo también voy a estar calculando, pero si cometo algún error, me corrigen, por favor, o si les sale un resultado diferente. Pero, bien, antes de empezar con el ejercicio en sí, quiero tocar un aspecto importante sobre el tema de las bielas. Estuve viendo ejercicios del ingeniero, de prácticos, los modelos también que hemos visto, y intentando interpretar cómo es su forma de dibujar del ingeniero. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, el saber cómo representa el ingeniero una biela al momento de plantearnos el ejercicio en el examen nos va a ayudar a que tengamos menos incógnitas o más incógnitas o que estemos seguros de lo que estamos haciendo cuando tengamos una estructura con grado hiperestático interno. ¿Por qué insisto con este tema de grado hiperestático interno? El anterior semestre les tocó puro ejercicio de grado hiperestático externo y normalmente él sabe meter uno de grado hiperestático externo y otro de grado hiperestático interno, o sea, intercalado. El anterior semestre no lo hizo y yo me imagino que a ustedes sí les va a tocar intercalado, ¿no? Así que es bueno tocar este tema, para que quede todo claro. Bien, ¿qué es lo que quiero mencionar de esto? Cuando el ingeniero nos pone una biela en el ejercicio, normalmente lo suele poner de las siguientes dos maneras. A ver, primero, este es el ejercicio base. Este ejercicio no cuenta con ninguna biela. Las cuatro barras de este pórtico son rígidas, o sea, pueden tener momentos flectores, esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Va a tener los tres esfuerzos. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando a mis apoyos yo le añado esta articulación y los uno con una barra? Eso el ingeniero ya nos dice que es una biela. Así el ingeniero representa una biela. ¿Ok? Si a los apoyos le pone esa articulación y luego le pone una barra, ya podemos nosotros actuar con confianza y decir, esto es una biela y me conviene abrir la estructura cerrada por esta parte. ¿Por qué me conviene abrir la estructura cerrada por esta parte? Porque en biela solo se me generan esfuerzos normales y voy a tener una incógnita, cosa que sería diferente si yo hubiese decidido cortar por acá. Hubiese tenido dos incógnitas, hubiese tenido normales y hubiese tenido momentos. Bien, y quizás cortantes, digamos. Si la estructura no es simétrica, cortantes igual. Bien, otra forma de que el ingeniero representa las bielas, y lo habrán visto en el ejercicio que hicimos, el de acá, lo voy a dibujar aquí al ladito. Era un apoyo móvil, teníamos una barra así, aquí había una biela, así como nos lo dibuja acá. Esto era otra articulación, aquí había una barra y aquí había un apoyo móvil. Este ejercicio, si recordarán, lo hicimos, ¿no? Y como les mencioné, le pone las articulaciones y nos representa ya que esta barrita de acá está trabajando como una biela. Bien. Otra forma que nos hubiese puesto este ejercicio el ingeniero hubiese sido de esta manera. Lo une con una unión sólida aquí, en este apoyo y en este apoyo, pero nos pone una barrita con una articulación acá, otra articulación acá y así. Esto también es una biela. O sea, ya no nos lo dibuja en los apoyos, sino que a los extremos. Veamos en este otro pórtico, nos los dibuja aquí en los extremos de los apoyos o de las barras y los une mediante una barrita. Eso también es una biela y lo he visto que el ingeniero también lo plantea así. O sea, si yo corto por acá, solo me van a generar esfuerzos normales, X1 y X2, X1 también. Entonces, si tengo esto o si tengo esto, puedo actuar con confianza de que esa barrita de ahí es una biela o es un tirante. También esto, ¿no? Pero en este caso, no. En este caso no va a ser ni biela ni tirante. En este caso sí va a tener momentos flectores. Si yo lo corto por acá, va a tener momentos, va a tener cortantes y va a tener esfuerzos normales. Bien. Eso ténganlo claro.
Normalmente sí suele poner el ingeniero bielas en sus ejercicios para que se les haga sobre todo más cortito. Si es que no les pone bielas en el ejercicio, quizás le va a poner alguna articulación dentro de la estructura. Por ejemplo, acá. Eso es otro caso típico en el ingeniero, ¿no? Que ya no nos da una biela, pero sí nos da una articulación. ¿Qué provoca eso? Que yo pueda cortar por aquí, por la articulación, y se me generen esfuerzos. ¿Pero qué esfuerzos? Se me van a generar cortantes y normales. A ver, normales, así. Si se dan cuenta, este X1 y X1 de acá están girando en sentido antihorario. Esa es la convención que yo tengo que adoptar cuando corto una articulación, ¿ok? Y estos dos de acá, que los voy a hacer naranjas. Este de acá, a ver, lo voy a hacer más gruesito el lápiz, ya. Este de acá y este de acá, que son color naranja, también están girando en sentido antihorario. ¿Bien? Y son mi incógnita X2 y X2. Cuando nos cruzamos con un ejercicio así de este estilo, con articulación, que cortamos por la articulación, voy a borrarlo acá abajo para que no se sobrecargue. Cuando nos encontramos con este tipo de ejercicios, y lo podrán ver en el ejercicio 7 del Classroom, nosotros empezamos a analizar la estructura por donde cortamos, ¿no? La articulación desaparece. A ver. La articulación desaparece y me quedan esas 4 barras sin la articulación. ¿Pero qué me provoca eso? Que yo pueda analizar esta barra en este sentido, puedo analizar esta barra en este sentido, luego esta en este sentido, y en este sentido la siguiente, o si no, en este otro sentido. O sea, ya puedo sacarle las ecuaciones de esfuerzos internos a la estructura, digamos. Cosa que no podía antes porque estaba cerrada por la articulación. Ahora que está abierta por ahí, puedo analizarlas en estos sentidos planteados. No podría analizarla empezando por acá, digamos. ¿Por qué? Porque aquí, en esta barra, hay esfuerzos que no conozco y que van a participar en la ecuación de momento flector si yo analizo en este sentido. Por eso, si cortan una articulación, por ahí empiecen a analizar, ¿ok? Después todos los pasos son lo mismo. Bien, ¿qué más quisiera tocar de acá? Ya. Otra cosa interesante. Podría darse el caso de que todo esto son representaciones de la estructura, ¿ok? Hay diferentes formas de interpretar una estructura, depende mucho del conocimiento del observador, pero estos son los casos más generales. Puede darse la situación de que quizás el ingeniero ¿cómo se dice? No se lo represente de buena manera. Por ejemplo, le ponga la articulación a los apoyos, esa articulación, le ponga los apoyos, y aquí le pongo la barrita, pero esta barrita va a tener un cargamento, digamos, como en el ejercicio 7, tenemos un cargamento, aunque no está dibujada la articulación. Pero aunque nos dibuje la articulación, en este caso, cuando la barrita está sometida a un cargamento que no sea en sus nudos, ya no actúa como biela. Recordemos que las cerchas están conformadas por bielas. ¿Y cuál es la condición? ¿Cómo trabajan estas cerchas? Sí o sí tienen que estar cargadas en sus nudos. No pueden estar cargadas en otro lado. Si las cargamos en otro lado, esta estructura se nos hace inestable. Se nos puede caer. Eso también ustedes lo pueden notar en la práctica cuando les dicen, ¿no? Cuando suben a un techo, pisan los nudos. Es básicamente eso, porque estamos pisando una cercha y no trabaja la barra con cargas en el medio de la barra, o sea, con cargas acá. No puede trabajar, no lo soporta. Solo soporta cargas en los nudos. Por eso, si nosotros dibujamos esta estructura, si pensamos que es una biela lo de abajo, pero le ponemos cargamento, ya no está trabajando como biela. Y eso lo pueden ver también en los ejercicios del ingeniero. Cuando les da una biela, nunca les da cargamentos encima de esa biela, porque ya deja de funcionar como biela. ¿Ok? Bien. Con eso aclarado, empecemos entonces ahora sí con el ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio
también es un ejercicio modelo. Si se dan cuenta, es un Oh, sí, ejercicio. perdón, Dígame. perdón que lo corte. Entonces, si diera una carga ahí entre bielas, el ejercicio no se podría hacer. Se podría hacer el ejercicio. En realidad no se hace inestable. Ahí creo que cometí un error de concepto. No se hace inestable, sino que no puede soportar esas cargas. Va a ser más fácil que falle en realidad. ¿Ok? Ok, pero igual se podría analizar como abriendo la estructura y todo. Se podría analizar la estructura, pero ya no podrías interpretar que es una biela. En este caso, ya no podrías interpretar que es una biela. Tendrías que decir, ahí hay momentos flectores, cortantes y normales. Y la podrías analizar tranquilamente. O sea, sí o sí tendría las tres incógnitas. Ajá, sí o sí tendría las tres incógnitas si hay cargamento acá. Si tenemos un Ay, cargamento ahí. gracias, José. No hay de qué. Sí, Bien, una consulta. dígame. En el primer ejercicio, la primera imagen que mostró, no sé si la puede acercar un poquito más, por favor. ¿Este? No, el de al lado, el de la izquierda. Este. Sí, Ya, ese ejercicio de ahí. dígame. Sucede que el ingeniero en clases y también leyendo un poco en el libro que plantea el ingeniero, cada apoyo tiene una articulación que se asume, ¿no? Ujú. Que vendrían a ser esas las de ahí, las que usted tiene dibujado. Ahora, Ajá. yo ¿cómo podría diferenciar que son esas las articulaciones o son, no, o son articulaciones en sí, aparte de las que tendría el apoyo fijo? En ¿Cómo podría sí, diferenciarlas? ¿O es que esas articulaciones del apoyo mismo pueden funcionar para convertir en biela esa barra? básicamente así más o menos lo usa el ingeniero. Él pone las articulaciones, Sí, si lo une con una barrita, ya funciona como biela. Esa es su representación de él. Si él no quisiera que interpreten que es una biela, no tendría que dibujarle las articulaciones y dibujarla así, y ya para que ustedes interpreten, no, no es una biela. O si no, en todo caso, lo correcto en realidad sería que te lo dibuje de esta manera. exactamente, a eso iba, a eso iba. Pero es que sucede que el ingeniero siempre dibuja con la articulación en cada apoyo. Sí, Esa es mi duda. sí, normalmente lo sabe dibujar cada apoyo con la articulación, pero Entonces, para en ese caso ya sería más preguntarle a él, ¿no? Para despejar dudas. sí, sería la mejor solución preguntarle, pero a veces medio que se molesta. Lo que sí Sí, no pierden nada, la verdad. Quizás les diga, no saben Eh, concepto, hizo uno. sí, el sí, tema sí. de la articulación con el ingeniero, cuando quiere que lo tomas como articulación parte de la barra, lo dibuja como lo dibujó Deina. Y cuando quiere que no lo tomes, lo dibuja debajo de la barra. No sé si te has dado cuenta, Chuquimia. Aquí mira, creo que ya sé cómo lo plantea la compañera, ¿ver? Como que esto lo desplaza un poquito y lo dibuja ahí. Exacto. Ahí ya Exacto. lo tendrías que tomar ya como rígida, no como articulación, supongo yo, porque está debajo. Sí, Sí, exactamente, a eso iba. Bueno, dale, en todo caso voy a preguntar. No pierdo nada. Dale, gracias. dale. Gracias, No Dave. hay de qué, no hay de qué. Después, te puedes basar también en otro detallito que básicamente a la biela no te lo va a poner cargas. Si te lo pone cargas ya no es una biela. Dale, dale. Ya, bien, empecemos entonces con este ejercicio que, como les mencioné, es un ejercicio modelo y si se dan cuenta es bastante sencillo. El ejercicio que nos plantea en sí es una cercha, no funciona como pórtico, pero de todas formas el ingeniero nos lo dibujó ahí las articulaciones. ¿Por qué? Porque él quería que interpretemos que esto funciona como un tirante o una biela. Bien, el ejercicio nos dice determinar las reacciones en los apoyos y diagramar los esfuerzos internos. Nos da los siguientes datos, estos datos de acá, y nos da la estructura, que justamente está cargada en un nudo, que eso también me hace creer con más certeza de que es una cercha la que tenemos enfrente. Bien, como esta estructura está compuesta por barras inclinadas, se hace necesario para mí calcularle el grado de inclinación y luego la longitud de cada barra que compone mi estructura, para yo poder trabajar sobre todo tranquilo, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Aquí en cálculos adicionales le ponemos para la barra 1 y 2. Vamos a calcularle la longitud y el grado de inclinación. Primero la longitud. Si se dan cuenta, como es una estructura simétrica, ambas barras van a tener la misma longitud, que va a ser
el cateto opuesto, que son 3 metros, y el cateto adyacente, que en realidad va a ser la mitad de esta barra 3, 4 metros. Vamos a tener 3 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado. Es el caso típico que siempre nos ponen los exámenes el ingeniero, ¿no? Ya sabemos que la longitud de esto nos da 5 metros. Ahora, para hallarle el ángulo de inclinación, aplicamos tangente, tangente de alfa. Tangente de alfa que va a ser igual, cateto opuesto, 3 metros, sobre cateto adyacente, que son 4 metros. Esto, ¿cuánto nos da? A ver. Despejando. 36,87. 36,87. Ahí ya cambia, ¿no? 36,87. Normalmente el cateto opuesto era el de 4 metros y el cateto adyacente el de 3 metros y nos daba 53,13. Ahora nos los cambió. Bien, no pasa nada. Encerramos entonces nuestros cálculos adicionales que vamos a utilizar más adelante y proseguimos con el ejercicio. Ahora sí, con el primer paso, que viene a ser el cálculo del grado hiperestático total. Vamos a acercarnos un poco más. Y aquí tenemos nuestra estructura. Bien, está ahí nuestra estructura planteada. Calculémosle los grados hiperestáticos que tiene. Empecemos con el grado hiperestático externo. Si yo hago el cálculo del grado hiperestático externo con la fórmula que me facilita el ingeniero, que es número de reacciones en los apoyos menos número de ecuaciones de la estática, voy a tener lo siguiente. Reacciones en los apoyos, por este apoyo fijo tengo 2 y por este apoyo móvil tengo 1. En total, 3. Ecuaciones de la estática. Por teoría tengo 3 ecuaciones de la estática. Bien. Me da entonces el grado hiperestático externo igual a 0. Esta estructura no tiene un apoyo de más. No tiene ningún apoyo por demás. Perfecto. Analicemos el grado hiperestático interno. Grado hiperestático interno. Mi estructura evidentemente está cerrada y tengo que abrirla por algún punto. Aquí ya juega mi criterio de por dónde me conviene a mí abrir la estructura. Porque puedo abrirla por cualquier lado, pero voy a tener más o menos incógnitas. Si la abro por aquí, voy a tener 2 incógnitas, unos de esfuerzos axiales o normales y otra de esfuerzos de momento flector. No me conviene. Si lo abro por el medio de esta barra y por el medio de esta barra, tampoco me conviene, voy a tener 3 esfuerzos. Si lo abro por acá, el mismo caso de arriba, voy a tener 2 esfuerzos. No, perdón. Si lo abro por acá, como está con articulaciones, me dice que esta barra funciona como tirante. Y de allá no tiene ningún cargamento. Entonces, con total confianza yo puedo decir que esa barrita de ahí funciona como tirante. Quizás porque se parece a una cercha a la estructura, yo ya pueda decir de un inicio, funciona como tirante. Pero no tenía la certeza. En realidad el ingeniero lo que quería mostrarme aquí era que tenía un pórtico conformado por la barra 1 y la barra 2 y la aumentaba un tirante. Al menos eso yo interpreto. No quería en realidad hacer una cercha, pero al fin y al cabo esto termina funcionando como cercha. Abra por donde abra, iba a tener esfuerzos normales. Pero aún no tengo esa certeza. Así que por donde me puso las articulaciones del ingeniero y me puso esa barrita, yo la corto ahí. Porque ahí sí tengo la certeza que funciona como tirante. ¿Bien? Si corto por ahí, ¿qué esfuerzos se me van a generar? Solo esfuerzos axiales. Entonces, ¿cómo va a quedar mi grado hiperestático interno? Igual a 1. Bien. Ahora, para sacarle el grado hiperestático total, tengo que resolver la suma del grado hiperestático externo más grado hiperestático interno, que sería 0 más 1. Quedándome entonces que el grado hiperestático total va a ser igual a 1. Y va a ser una incógnita hiperestática interna, a la que llamaremos X1. Vamos a hacer más gruesito para que se vea. X1. Y esto de acá me provoca un X1. A ver. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar la estructura y mostrar mi estructura ya cortada con la incógnita que tengo, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto lo de acá? Eso ya es mi estructura isostática equivalente. Con esta estructura es que yo voy a empezar a trabajar mi ejercicio. Acá. Bien. Agarro esa estructura y le aplico el principio de superposición de efectos. Bien. Aquí está mi estructura isostática equivalente. Y voy a separar el cargamento real en una estructura a la que llamaré E sub 0. Aquí está muy chiquito.
lo vamos a hacer más grandecito, a una estructura E sub 0 y separaré mi carga virtual X1 en una estructura E sub 1. Bien, entonces, de la estructura isostática equivalente, la de acá, voy a tener una estructura E sub 0 y una estructura E sub 1. Dos estructuras que resolver. ¿Qué le voy a resolver a estas dos estructuras? Las reacciones en los apoyos y las ecuaciones de esfuerzos internos. Bien, empecemos entonces analizando la estructura E sub 0. ¿Qué vamos a tener en esta estructura E sub 0? Primero, el cálculo de las reacciones. Como les mencioné, al momento de calcular el grado de peristático externo, vamos a tener solo las tres ecuaciones de la estática para apoyarnos y calcularle las reacciones a esta estructura. Entonces, hagamos eso. Sumatoria de momentos en el nudo 1. Esto va a ser igual a 0. Y todos los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos. ¿Qué vamos a tener entonces? Primero, vertical en 1 se anula, horizontal en 1 también, y este cargamento no, ese no se anula. Voy a tener ese cargamento que con respecto al nudo 1 me gira en sentido horario, va a ser positivo, vale 100, por su brazo de palanca, que es la mitad de 8 metros, ¿no? 4 metros. Luego, mi incógnita vertical en 2. La vertical en 2 va en sentido antihorario, va a ser negativa. Voy a tener vertical en 2 sub 0 por su brazo de palanca, que son 8 metros. Esto lo igualo a 0 y de ahí puedo despejar el valor de la vertical en 2. Aquí está mi calculadora. ¿Cuánto sería? A ver. 50. Bien. Vertical en 2 es igual a 50 kilonewtons. ¿Qué pasa si ahora hago una sumatoria de fuerzas verticales? Sumatoria de fuerzas verticales. Recordemos que la estructura es simétrica. ¿Qué tenemos? Tenemos la carga de 100 kilonewtons. Tenemos la vertical en 2 que acabo de hallar. La carga de 100 kilonewtons como va hacia abajo va a ser negativo. La vertical en 2 que acabamos de hallar va hacia arriba, va a ser positivo. Vale 50. Y tengo mi incógnita que estoy asumiendo que va hacia arriba. Puedo concluir entonces de esta operación que la vertical en 1 también va a valer lo mismo que la vertical en 2. Y es evidente, ¿no? Porque es simétrica la estructura. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la sumatoria de fuerzas horizontales? Es prácticamente innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ninguna fuerza que vaya en dirección horizontal. A ver, sumatoria de fuerzas horizontales y los que vayan a la derecha son positivos. No tengo ninguna fuerza que vaya en dirección horizontal y provoque que tenga yo una reacción horizontal. Por tanto, directamente puedo decir que la horizontal en 1 de la estructura sub 0 va a ser igual a 0. Ya está el cálculo de las reacciones. Vamos ahora al cálculo de las ecuaciones de esfuerzos internos. Recordemos aquí lo que les mencioné. No sabía yo que era una cercha en un inicio mi estructura. Puedo dudar. Y aquí igual, la estructura isostática que me quedó acá no es ya una cercha. Ya no funciona como cercha, ¿no? Tampoco es como que tenía total certeza de que era una cercha. Como le dije, el ingeniero quizás me quiso plantear un pórtico con dos barritas y esa barrita que de abajo que le puso ya lo estaba haciendo funcionar como cercha. Entonces, ¿qué esfuerzos internos voy a analizar acá? Voy a analizar los momentos flectores. ¿Por qué? Porque tengo un pórtico acá. ¿Bien? Analicemos eso entonces. Para la barra 1 y 2 va a ser la misma ecuación de momento flector, ¿no? Porque es una estructura simétrica, yo la puedo cortar por aquí por la mitad. Y las ecuaciones de momento flector que saque en base a estos ejes locales acá van a ser los mismos que saque en base a estos otros ejes locales en la barra 2. ¿Bien? Hagamos eso. Vertical en 1. Vamos a tener que vale 50 kilonewtons. Y esto lo vamos a tener que descomponer en dirección de los ejes locales, porque yo no puedo trabajar con esta fuerza así. O sea, vamos a tener una componente en dirección del eje local 2 y otra en dirección del eje local 1.
Pero antes, ¿dónde se repite este ángulo alfa de acá? Este ángulo alfa de acá, si yo desplazo todo este cuadrante de 90 grados, voy a ver que el ángulo alfa se repite acá. Bien, saquémosle entonces las componentes. La componente en seno de 36,87 y la componente en coseno de 36,87. Verifiquemos si ese era el ángulo. Sí, ese era. Bien. De seno es 30 De seno es 30. Ya, muchas gracias. y de coseno es 40. Belleza, ya. Ahora, el que está cerca del ángulo alfa es la componente en el coseno. Aquí es 40. Y la que está más alejado es la componente del seno. Entonces aquí es 30. Bien, desplazo ahora sí las componentes en dirección de los ejes locales y trabajo con eso para sacarle la ecuación de esfuerzos internos. 30 kilonewtons y aquí 40 kilonewtons. Trabajo entonces y le saco la ecuación de momento flector. ¿Cómo sería la ecuación de momento flector? En sí, ¿qué fuerza me genera momento flector de estas dos que tengo? Solo la de 40 kilonewtons, ¿no? Con respecto al nudo de acá, ¿no? ¿Cómo es ese momento flector? Es un momento que tracciona la parte inferior de mi barra. Por tanto, va a ser un momento positivo. 40 por su brazo de palanca, una distancia X. Y ya está. Esa va a ser la ecuación de momento flector tanto para mi barra 1 como para mi barra 2. Pero ojo que la barra 2 en sí está dispuesta de esta manera. Ahí voy a analizarla en este sentido. La carga de 50 kilonewtons estaba acá. A ver, que se vea la barra 1 igual. Ahí estaba la carga de 50 kilonewtons. Se descompone de la misma manera. Los de 30 kilonewtons van a ir acá y los de 40 acá. Y voy a tener mis ejes locales de esta forma. La componente de 40 aquí, la componente de 30 acá. Me olvido de la componente de 50. Y básicamente me queda lo mismo, ¿no? La ecuación de momento flector va a ser 40 por X. Comprobado entonces. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Ya terminé de analizar mi estructura de sub-0. Bastante sencillo, ¿no? Pero ojo. Quiero resaltar esto porque ya lo mencioné en un inicio. Básicamente les di un spoiler, ¿no? Esta estructura funciona como una search. Pero en un inicio yo no puedo asegurar eso. En un inicio yo la trabajo normalmente como sé trabajar. Le he abierto por esa parte que para mí es un tirante porque el ingeniero me puso las articulaciones en los extremos. Esta parte me refiero. Cuando la corto por ahí, yo interpreto que funciona como tirante debido a esas articulaciones que me puso el ingeniero y porque no está cargada en ese tirante. Y la trabajo como si fuera un pórtico. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me queda es un pórtico, ¿no? Un pórtico conformado con dos barras, tanto en la estructura de sub-0 como en la estructura de sub-1. Tengo un pórtico formado por dos barritas. Bien. Hubiese sido un error que ustedes aquí lo hubiesen sacado las ecuaciones de esfuerzos normales. A eso quiero llegar, digamos, ¿no? Pasemos entonces ahora a la estructura E sub 1. En la estructura de sub 1 también tengo que calcularle las reacciones en los apoyos y las ecuaciones de esfuerzos internos. Empecemos con las reacciones en los apoyos, que también va a ser bastante sencillo. Hago una sumatoria de momentos en el nudo 1 y lo igualo a 0. Todos los que vayan en sentido horario van a ser positivos. Entonces, ¿qué tengo? Primero, todos los que están en el nudo 1, todas estas fuerzas en el nudo 1 se me van a anular. Y también la carga virtual acá de 1 kilonewton. ¿Por qué? Porque está justamente en la línea de acción del nudo 1. No tiene brazo de palanca. Entonces, ¿qué voy a tener? Solo mi incógnita vertical en 2. Vertical en 2, 1, de la estructura 1. Y eso lo igualo a 0. No tengo ninguna otra fuerza más. ¿Qué quiere decir? Que la vertical en 2 de la estructura de sub 1 es igual a 0. No tiene valor. Pasemos ahora a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tengo en una sumatoria de fuerzas horizontales para esta estructura? Tengo que, todos los que van a la derecha van a ser positivos.
Entonces, ¿qué voy a tener? Primero, esta carga de 1 kilonewton va a ser positiva. Esta otra de acá va a ser negativa, porque va hacia la izquierda. Y mi incógnita estoy asumiendo que va a la derecha. Estoy asumiendo que es positiva. Igual a 0 y despejo horizontal en 1 y me voy a dar cuenta que igual me da 0, ¿no? Normalmente, cuando tenemos incógnitas así, internas, esfuerzos normales y cortantes, normalmente nos suele dar 0 todas las reacciones. Y eso ustedes lo pueden comprobar también en los otros ejercicios que subimos al Classroom. Si hago una sumatoria de fuerzas verticales y los que van hacia arriba son positivos, ¿qué tengo? No tengo nada, solo mi incógnita vertical en 1, que ya comprobé con esta sumatoria, que es igual a 0. Vertical en 1 de la estructura 1 va a ser igual a 0. Y como verán, todas las reacciones, como suele pasar en este tipo de estructuras virtuales con grado hiperestático interno, me dio igual a 0. Mencionamos en otro ejercicio que resolvimos que cuando esto pasa, normalmente las reacciones que sacamos en la estructura con la carga real van a ser las reacciones reales de mi estructura. O sea, recordemos que el ingeniero nos pide calcular las reacciones en los apoyos, las reacciones en los apoyos reales de la estructura. Yo prácticamente ya tengo esa respuesta acá, en la estructura de sub 1, porque en la estructura de sub 0, porque en la estructura de sub 1, todas las reacciones me dieron igual a 0. Lo vamos a ver bien aplicado un poquito más adelante. Bien, ahora, ¿cómo le saco la ecuación de momento flector para la barra 1 y para la barra 2? ¿Qué cargamento tengo primero? En la barra 1, aquí tengo la barra 1, que ya vimos que la ecuación de la barra 1 va a ser la misma para la barra 2. ¿Qué tengo en la barra 1? Si se fijaron bien, tengo mi carga virtual en este sentido, o mejor lo dibujo acá. Tengo mi carga virtual de 1 kilonewton, ahí. Lo voy a alejar para que lo puedan observar. Aquí está. La carga de 1 kilonewton va hacia la derecha. Pero no me sirve así para sacarle la ecuación de momento flector. Necesito tenerlo en dirección de los ejes locales, como mencionaba. Voy a tener entonces una componente en el eje local 2 y otra en el eje local 1. Y el ángulo alfa ya topa con mi carga que quiero descomponer, entonces la descompongo. Ahora vamos a tener 1 kilonewton por el seno de 36,87 y 1 kilonewton por el coseno de 36,87. ¿Qué tenemos? En este caso creo que el seno da 0,6 o 0,8. A ver, verifiquemos. 0,6 y coseno 0,8. Ah, ya, belleza. Entonces el seno nos da 0,6 kilonewton y el coseno 0,8 kilonewton. Desplazamos esto un poquito más abajito para que no nos estorbe. Bien, la componente del coseno es que está cerca del ángulo, esta es la acá, y la que está más alejado de la componente en seno. Ya tengo la fuerza descompuesta. La paso aquí a esta barrita para poder analizarla de mejor manera. Esto vale 0,8 kilonewtons y esto lo de acá vale 0,6 kilonewtons. Le saco la ecuación de momento flector para la barra 1 y para la barra 2. La ecuación de momento flector va a ser la siguiente. ¿Qué fuerza me genera momento con respecto a este punto de acá? Es la de 0,6 kilonewton. Y ese momento, ¿cómo es? Es un momento que va a comprimir la fibra inferior de mi barra. Por tanto, es un momento negativo. 0,6 por su brazo de palanca a una distancia X. Y esa es la ecuación que define el momento flector de mi barra. Bien, ya tengo las ecuaciones de momento flector para esta barra 1 y barra 2. Ya terminé de analizar la estructura E sub 1 y la estructura E sub 0. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a nuestra tabla de resumen de esfuerzo. En nuestra tabla de resumen de esfuerzos, ¿qué vamos a anotar? Las ecuaciones de momento flector obtenidas en la estructura E sub 0 y en la estructura E sub 1. En la estructura E sub 0 tenemos que es 40x, tanto para la barra 1 como para la barra 2. 40x, 40x. Y para la barra 1 tenemos que es
menos 0,6x menos 0,6x. Si se dan cuenta, bastante rápido, ¿no? Ahorita les voy a mencionar cuál era la trampinga que tenía este ejercicio, aunque ya lo di a entender, ¿no? Le sacamos la longitud a la barra 1 y a la barra 2 al inicio del ejercicio, y era 5 metros. Y lo vamos a anotar de la siguiente manera: 5 metros. Bien. Reacciones en la estructura de subcero. ¿Cuáles son los valores de la reacción en la estructura de subcero? Tenemos una vertical en 1 de la estructura de subcero, horizontal en 1 de la estructura de subcero, y también teníamos una vertical en 2 de la estructura de subcero. En la estructura E sub 1 teníamos vertical 1, 1, horizontal 1, 1 y vertical 2, 1. Todas las de acá nos daban igual a 0. Y la vertical 1, 0 nos daba 50 kilonewtons. La horizontal 1, 0 no existía, era 0 kilonewtons. Y la vertical 2, 0 nos daba otros 50 kilonewtons. Y ambas iban hacia arriba, ¿no? Sí, hacia arriba. Si iban hacia arriba, entonces ¿qué signo tenían? Positivo. Bien, ya tengo todo mi resumen. Puedo aplicar la ecuación de Moore. Aquí, bueno, esta es la ecuación de compatibilidad. Acá es la ecuación de compatibilidad. Y a esta ecuación de compatibilidad la define la siguiente fórmula para cada desplazamiento. Desplazamiento sub i sub j va a ser igual a la integral, que va de 0 hasta terminar su longitud, de la ecuación de momento flector de la estructura I, ecuación de momento flector de la estructura I, por ecuación de momento flector de la estructura J. Y eso le tenemos que dividir la rigidez. Pero pariente, aquí le estás multiplicando vos la rigidez. ¿Por qué? Esto era una simplificación que el ingeniero hacía antes para reducir el trabajo. Básicamente, no dependemos nosotros de la rigidez de nuestras barras cuando en el ejercicio todas las barras tienen la misma sección o básicamente la misma rigidez. Si hubiese alguna barra con diferente sección en mi ejercicio, ahí no podría hacer esta simplificación que vamos a hacer ahorita. Solo se puede hacer cuando todas las barras tienen la misma rigidez. ¿Qué conlleva que tengan la misma rigidez? La misma resistencia a compresión simple del hormigón, el mismo módulo de elasticidad y la misma inercia de la sección. O sea, si me varía mi sección de alguna barra, ya no puedo hacer esta simplificación. Cosa que se me hace que le va a poner en su examen. Ya, la simplificación consistía en lo siguiente. Sacaba el EI de la integral, porque es un valor constante. Y aquí me quedaba la integral de 0 a L del momento flector de la estructura I por el momento flector de la estructura J. Y esto lo pasaba de dividir a multiplicar. Y me quedaba rigidez de todas las barras igual al desplazamiento I sub J igual a la integral de 0 a L de la ecuación de momento flector de la estructura I por la ecuación de momento flector de la estructura J. Y esta ecuación es con la que nosotros trabajamos ahorita. Y es lo que tenemos acá, básicamente. Le multiplicamos el E por I a la ecuación y obtenemos lo siguiente. Rigidez por desplazamiento 1, 0, más rigidez por el desplazamiento 1, 1, multiplicado por la incógnita x1 igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar el valor de los desplazamientos multiplicado por la rigidez, apoyándonos en esta formulita de acá. Primero, rigidez por el desplazamiento 1, 0. ¿A qué va a ser igual? Esto. En este caso va a incluir las dos barras, tanto la barra 1 como la barra 2, y va a ser primero la integral de la barra 1. Integral de la barra 1, que va de 0 a 5, y tenemos ecuación de momento flector de la estructura 1 es menos 0,6x por ecuación de momento flector de la estructura de sub 0. Y a esto le saqué la rigidez, entonces solo me va a quedar esto dentro de la integral. Luego, la barra 2,
que si se dan cuenta, la barra 2 es lo mismo que la barra 1. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo agarrar todo esto, ponerlo entre paréntesis y multiplicarlo por 2. Si no quiero hacer eso, le sumo nomás. Le sumo la integral de la barra 2, que va de 0 a 5, y tiene de ecuación 0,6x por 40x. ¿Cuánto saldría esto? Disculpen. De las dos formas, multiplicándolo por 2 o sumándolo, nos va a salir el mismo resultado. Me sale 1.000.000, pero no sé si estoy mal. Creo que sí está bien. 1.000.000. Normalmente aquí, ¿1.000.000 redondo o cuánto? Sí, redondo. ¿Verdad? Pero lo multiplicaste por 2. Sí, menos 2.000 es más 40. Yo lo voy a comprobar también, a ver. Vamos a poner esto en por 2. Y la integral va de 0 a 5. Y tenemos ecuación de momento vector de la estructura de sub 1 menos 0,6x por ecuación de momento vector de la estructura E sub 0, 40x. Y esto me da menos 2.000. Bien. Algo que podrán darse cuenta cuando hacemos esta simplificación, cuando aplicamos esta simplificación, normalmente este resultado nos va a salir valores grandes. Bueno, tampoco tan grandes como 1.000.000, sino que así, valores de 1.000 y cosas por el estilo. Cuando nosotros no hacemos esta simplificación de multiplicarlo por la rigidez, sino que lo dejamos la integral tal como está acá, si dejamos así la integral, los resultados en sí nos van a salir pequeñitos. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo por la rigidez, que es un valor grande. Eso provoca que los resultados nos salgan más pequeñitos, 0,00 tanto, 0,9, así, digamos, valores así. Eso va a ser una señal para ustedes que están haciendo bien o están haciendo mal su ejercicio igual. Bien, ya tenemos la rigidez multiplicada por el desplazamiento 1, 0. Nos falta ahora la rigidez multiplicada por el desplazamiento 1, 1. Rigidez por el desplazamiento 1, 1. Igual van a actuar las dos barras, ¿no? En ambas tengo ecuación de la estructura 1. Entonces, ¿qué voy a tener? La integral que va de 0 a 5 para la barra 1. Y tengo, me dice el primer subíndice, me dice ecuación de momento flector de la estructura 1, que es menos 0,6x. Y el segundo subíndice me dice ecuación de momento flector, perdón. Y ahora sí. Me dice el segundo subíndice, ecuación de momento flector de la estructura 1 también. O sea, tengo que multiplicar dos veces la misma ecuación. Esta multiplicación es lo mismo que yo lo hubiese puesto al cuadrado. Bien. Ya está para la barra 1. Pero para la barra 2, básicamente también es lo mismo, ¿no? Da igual entonces si yo se lo sumo directamente de esta manera, o si lo hubiese multiplicado una sola integral por 2, digamos. Me tiene que dar el mismo resultado. ¿Cuánto saldría? Esto va de 0 a 5. Me sale menos 15. Sí, está bien. No, espera. 30 me sale. Sí, ¿no? Aquí me faltó ponerlo al cuadrado. A ver. Sí, 30. Perdón, rigidez por el desplazamiento 1, 1 igual a 30. Ahora sí.
Ya tengo la rigidez por el desplazamiento 1, 0 y la rigidez por el desplazamiento 1, 1. Puedo despejar ahora sí de esta ecuación subrayada con amarillo la incógnita x1. Vamos entonces a despejarlo. Me lo voy a traer, copiar, pegar y anoto los valores que tengo. Esto es menos 2000 más, entre paréntesis voy a poner 30 por mi incógnita x1. Lo voy a anotar con su colorcito. x1. Y de ahí despejo x1. ¿Cuánto sería x1? Este 200 pasa al otro lado como positivo y le divide 30, 2000, perdón. Se simplifica 0 con 0 y 200 dividido entre 3 me da 66. 66,67. Exacto, 66,667. 6666666, así sucesivamente. Ya está, ya tengo mi incógnita x1, que recordemos, esto era un esfuerzo axial. Si nos sale positivo, significa que está traccionando. Bien, belleza. Pasemos ahora a sacarle las reacciones en los apoyos. Aquí creo que no habría problema si ustedes, porque ya lo saben, ¿no? Ya saben que como esto dio 0, estos son los valores reales de las reacciones. Creo que no hay ningún problema con que ustedes lo pongan de manera directa. Pero de todas formas, yo aquí lo voy a hacer el cálculo de dónde sale. Primero, el cálculo de las reacciones reales, el valor real de las reacciones, sale de aplicar el principio de superposición de efectos, pero en vez de a la estructura en general, a nuestras incógnitas o a nuestras reacciones en realidad. O sea, vamos a tener cálculo de la vertical en 1. Aquí va a ser igual a la vertical en 1 de la estructura de sub 0 más la vertical en 1 de la estructura de sub 1, multiplicándole el valor real de x1. Nos olvidamos ahora del valor virtual. Luego, aquí ponemos el cálculo de horizontal en 1, que va a ser igual a la horizontal en 1 de la estructura de sub 0 más el horizontal en 1 de la estructura de sub 1, multiplicada por el valor de x1. Y por último, el cálculo de la reacción vertical en 2, que va a ser vertical en 2 de la estructura de sub 0 más vertical en 2 de la estructura de sub 1, multiplicada por el valor real de x1. Bien, sabemos que esto nos daba 0, esto igual nos daba 0, esto igual nos daba 0, provocando que todo ese miembro de acá sea 0, esto igual y esto igual. ¿Y qué nos iba a quedar? Nos queda que vertical en 1 es igual a la vertical en 1 de la estructura de sub 0, horizontal en 1 es igual a la horizontal en 1 de la estructura de sub 0, y vertical en 2 es igual a la vertical de la estructura 2, 0. Aquí con rojito vamos a anotar el resultado. Entonces, vertical en 1 va a ser 50 kilonewtons, eso valía la vertical en 1, 0. Horizontal en 1 va a ser igual a 0, porque eso nos daba la horizontal en 1, 0. Y la vertical en 2 va a ser igual a 50 kilonewtons, porque eso nos daba la vertical en 2 de la estructura de sub 0. Vertical en 1 nos daba que era hacia arriba, por tanto esto es positivo. Y la vertical en 2 también. Entonces, pasándolo a mi dibujito, que no es necesario que lo hagan en el dibujito, sino que le subrayen esto al ingeniero, en cuadradito y subrayado. Uy, me quedó muy abajo esto. Así, digamos. Ya lo pueden presentar así.
Pero aquí yo le hago el dibujito para que ustedes lo vean. Tenemos que esto es 50 kilonewtons y esto de acá también. Y horizontal en uno no había. Bien. Ahora, ¿qué queda? Sacarle los esfuerzos internos, los diagramas de esfuerzos internos, porque esa es la otra parte que nos pide el ingeniero. El ingeniero estaba muy bueno este semestre, perdón, el semestre que dio este ejercicio, que ni pidió diagramar los esfuerzos internos, solo calcular las reacciones. Y como verán, era bastante sencillo, ¿no? Muy sencillo. Bien, pero saquémosle nosotros los diagramas de esfuerzos internos. Para la barra 1 y para la barra 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que van a tener la misma ecuación de momento flector. Tenemos, aquí vale 50 kilonewton. Ojo, todavía no tengo la certeza de que es Sercha, ¿no? Aquí en realidad lo voy a saber. Aquí el ejercicio solito me corrige. Voy a tener una componente en dirección del eje local 2 y del eje local 1. ¿El ángulo alfa dónde está? El ángulo alfa está por acá. Ahí está alfa. Y se repite acá. En uno sí, en uno no, en uno sí. Esa regla se aplica tranquilamente acá. Vamos a tener entonces. Esto ya lo sacamos, ¿no? A ver. Sí, ¿no? 30 y 40. 30 Ya. en C. En seno es 30. Sería aquí 30 kilonewtons. Y en coseno es 40 kilonewtons. ¿Qué más tengo? He sacado, a ver, aquí tenía un elemento diferencial donde corté, ahí corté la barra, y dije que se me generaban esfuerzos esfuerzos normales, así y así. Y ahí es su valor, que era 66,667. 66,667. Kilonewtons. Como me salió positivo, son esfuerzos de tracción. Y como ya saben, estos esfuerzos de tracción de este elemento diferencial van a pasar a los nudos con sentido contrario. O sea, saliendo al nudo va a representar la tracción. Y vale lo mismo. Entonces, en el nudo 1, aparte de la reacción en el apoyo, tengo el esfuerzo de aquí me faltó un 6, 66,667 kilonewton, que tampoco está en dirección de los ejes locales, así que tengo que descomponerlo. Descompongámoslo. Vamos a tener una componente aquí en dirección del eje local 1 y otra en dirección del eje local 2. Esto sí que no lo calculamos. Vamos a calcular 66,667 por el seno del ángulo alfa, que era 36,87. Y luego 66,667 por el coseno del ángulo alfa, que era 36,87. ¿Cuánto me da esto? En coseno sale 53,334. 53,334. Y en coseno, y en seno 40 mejor. 40 redondeado, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué pasa aquí? En seno es 40. Esta es la componente en seno porque está más alejado del ángulo. Y en coseno es 53,334. ¿Qué pasó? Le voy a sacar su resultante y vamos a sacarle los esfuerzos internos. Vamos a tener primero en dirección del eje local 1 una resultante. Y esta resultante va a ser la sumatoria de 30 con 53,334. Que sería 83, ¿no? 83,334. Vamos a anotarlo acá. 83,334 kilonewtons. Y luego tengo una componente, entre comillas, vertical en dirección del eje local 2. Le saco la resultante.
me da 40 kilonewton para arriba y 40 kilonewton para abajo, se contrarresta. Al final no me queda ninguna fuerza en dirección del eje local 2, solo me va a quedar esta. Le saco entonces las ecuaciones de esfuerzos internos. Momento flector, ¿va a tener esta barrita? No, ¿no? No. No hay ninguna fuerza que me genere momento flector respecto a este punto. Bien. ¿Esfuerzo cortante va a tener esta barrita? Tampoco. No hay ninguna fuerza que vaya perpendicular a la barra. Y esfuerzos normales, eso sí va a haber. Dibujémoslo de una vez, el diagrama, ¿ver? Diagrama de esfuerzos normales. ¿Por qué solo me estoy trayendo este diagrama y me estoy enfocando en este? Porque tanto la barra 1 como la barra 2, ahorita acabamos de comprobar que no se generan momentos flectores ni cortantes, solo se generan esfuerzos normales. Y la barra 3, que era nuestra incógnita X1, el esfuerzo que se genera en la barra 3, también es un esfuerzo normal. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos esfuerzos normales en esta estructura. Y recién nos damos cuenta que era una cercha. Ah, ¿verdad? Era una cercha. Oye, la cercha al final lo calculamos con las ecuaciones de momento flector. Sí, al final lo calculamos con las ecuaciones de momento flector. Ese podría ser un tumbe, ¿no? Ustedes vean la estructura y de buenas a primeras digan, ah, es una cercha. Y se pongan a sacar, en vez de las ecuaciones de momento flector, las de normales. No lo he comprobado, pero quizás le puede salir cualquier cosa. Por eso, ese creo que era su tumbe del ingeniero para este ejercicio, de que nosotros nos compliquemos pensando si era cercha o era un pórtico, y que lo resolvamos como cercha. Y en realidad teníamos que resolverla como pórtico. Al final el ejercicio nos corrigió y nos dijo, esto es una cercha, tiene puros esfuerzos normales nuevos. Vaya belleza. Bien, ¿cómo sería entonces? La incógnita que hallamos era un esfuerzo de tracción en toda la barra de 66,67. ¿Cómo sería su diagrama de toda la barra? Esto es para la barra 3. Y esto da 66,667 kilonewtons. Es positivo. Voy a hacer más chiquito. Ahí está, positivo. Bien. Ahora para la barra 1 y para la barra 2. Ya sabemos que porque es una estructura simétrica, las ecuaciones se van a repetir, menos la de cortante. La de cortante iba a cambiar, pero en este caso no tenemos cortantes. Solo tenemos esfuerzos normales, así que se repiten nomás tranquilamente. ¿Y cuánto vale el esfuerzo normal? En barra 1 y barra 2 vale 83,334. 83,33 le voy a poner yo. Y en este caso está entrando a la barra. Si entra a la barra, tanto diagramando de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, me significa que es un esfuerzo axial negativo. O sea, yo tengo que dibujarlo en la parte de abajito. Uy, esto está chueco. A ver. Ahí. Y eso vale menos 83,33 kilonewtons. Aquí también vamos a poner solo dos decimales. Y aquí vamos a hacer el de la barra 2. Y esto también vale menos 83,33 kilonewtons. Aquí arriba igual vale lo mismo, los dos, menos 83,33 kilonewtons y menos 83,33 kilonewtons. Este 66 igual mejor lo pongo a los extremos. Pegar aquí el otro extremo. Y aquí me falta ponerle en el diagrama los signos de la barra 1 y la barra 2. Este es negativo y este también es negativo.
Y ya está, ya tengo mis diagramitas. Solo voy a tener diagrama de fuerzas normales por lo mismo que ya le mencioné. El ejercicio solito me corrigió que esto era una cercha. Y hasta ahí terminaba este ejercicio. Eso era. Y al momento de diagramar, no se olviden, creo que en el ejercicio que hicimos en clase yo me olvidé colocar esto. No se olviden. No se olviden de colocar eso. Eso le dice al ingeniero qué diagrama es cuál, ¿no? Van a disculpar, en la clase presencial no lo coloqué. Eso sería todo este ejercicio, muchachos. Así era. Quédense con este concepto de las articulaciones. Les va a ser de ayuda en el examen si es que les pone grado hiperestático interno. Quizá porque yo lo asalo ahorita, no creo que les toque. El primer parcial no les tocó nada de lo que yo dije que le iba a tocar. Apoyo inclinado sí. Apoyo inclinado sí les tocó. Si tienen alguna otra duda de algún ejercicio, si quieren lo podemos resolver ahorita. Si no, lo dejamos ahí la ayudantía. Porque eso es... Deina, una pregunta. De los ejercicios que subiste a Classroom, ¿cuál es el más complicado que recomendás para resolverlo? Ya, a ver, voy a ir al Classroom. Voy a recomendarles 4, a ver. Y voy a recomendar uno que no es mío. Y es muy bueno. Lo hizo Gonzalo. A ver, ahorita lo comparto. Y ya, a ver. ¿Se está viendo el Classroom? Sí, se ve. Ya. Vamos a ver. Aquí, de los ejercicios, de la primera pestaña, hay varios ejercicios que son toingos de Gonzalo y mi diapositiva de introducción. Pero lo demás son ejercicios de Gonzalo. De estos, les sugiero ver este ejercicio de acá. Es un ejercicio con grado hiperestático interno y es bastante interesante. Las unidades están diferentes, eso sería la excepción, pero la resolución es lo que me interesa, digamos, que aprendan a hacerlo de acá. Y la parte de diagramar. No nos lo explica aquí la parte de diagramar, pero básicamente al momento de diagramar, yo tengo que tomar los ejes locales por la parte de afuera de mi estructura. O sea, los ejes locales aquí, acá y aquí. Si los tomo por dentro, me van a salir con signos diferentes a los que me salen en el programa. Y si se dan cuenta, miren, tiene una bielita aquí. Este ejercicio les sugiero practicar. Luego, no les sugiero practicar los ejercicios con cargamentos complejos como variación de temperatura, asentamiento en los apoyos y eso. A ver dónde hay uno. No les sugiero practicar estos ejercicios, pero sí observen dónde cambia, ¿no? Básicamente, este análisis del K1 por variación de temperatura y K2 solo lo hacemos para la estructura E sub 0. A ver dónde está. Aquí está. La estructura E sub 0. Aquí lo hicimos el cálculo. Aquí lo hizo él el cálculo al inicio. Y en el momento de sacarle los desplazamientos, el valor de los desplazamientos, miren, los desplazamientos de la estructura, todos los que tenían la estructura E sub 0, los multiplicó por la parte de la ecuación de variación de temperatura que vimos en trabajos virtuales. Y eso solo para la estructura E sub 0, donde intervenía la estructura E sub 0. Aquí, por ejemplo, en el desplazamiento 1,1, donde no interviene la estructura E sub 0, no lo multiplicó por la variación de temperatura. Solo lo hizo cuando teníamos la estructura E sub 0 como subíndice. Bien, eso nomás, fíjense, no es necesario que lo practiquen porque todo el procedimiento es lo mismo. Y no suele meter esto al examen. Prácticamente ningún semestre metió eso. De aquí, este ejercicio, este pórtico simétrico, practíquenlo. Hasta ahí van 2. Y luego, sí, este. El de la estructura cerrada con la biela aquí, como barra 3 en diagonal. Hasta ahí vamos 3. Por último, bueno, no, este no lo, ya como lo vimos en clase, no es necesario que lo practiquen. Practiquen este de acá, que es cortando en una articulación.
que no lo vimos nosotros en clase. Solo para que lo tengan en cuenta, digamos, ¿no? Para que sepan cómo se hace cuando cortamos en una articulación. Practíquenlo. No es un modelo, la verdad, este ejercicio. No es un modelo. ¿Cuál más? ¿Dónde está el ejercicio este? Creo que es el 2. No, no es el 2. No lo pillo. A ver, ejercicio 4. Este ejercicio tiene diferentes secciones en las barras. Ese también practíquenlo. Esos 4. El de aquí. El pórtico simétrico, ¿dónde está? El ejercicio 2. El ejercicio 4. El ejercicio 7. Y el ejercicio de acá de Gonzalo, que vendría a ser este de acá. El que es un trapecio. Eso yo les sugiero practicar. Ok, gracias. Si no tienen ninguna consulta más, nos vamos. Sí. ¿Lo molesto un ratingo? No. Dime. Una consultita. Había una variación con respecto a la fórmula cuando se trataba de cercha, pero aquí directamente usó el momento. ¿En eso no afecta? Si no conocemos afecta. el pórtico. Sí, no afecta, porque al final lo voy a compartir de nuevo para que se vea el acompañamiento. A ver. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Y ya. Como mencionamos, sí podríamos interpretar que es una cercha al inicio y trabajarla como una cercha, pero yo no sugiero eso. ¿Por qué? Porque al momento de que vos la cortás, esta biela de acá, ya sabes que solo esa biela va a tener esfuerzos normales, eso es verdad, pero al momento de cortarla y abrirla la estructura, ya se te convierte en un pórtico. Por más de que sea cercha, se te convierte en un pórtico con barra 1 y barra 2 y esfuerzo, bueno, y carga virtual X1 en el nudo 1 y en el nudo 2. Se te convierte directamente en un pórtico y las ecuaciones que tenés que sacar son las de pórtico, porque básicamente solo trabajas pórtico, a pesar de que la estructura inicial sí sea una cercha. ¿Bien? Muchas gracias, Uzi. Está bien. ¿Ninguna otra consulta, muchachos? Bien, si no hay nada más, chicos, nos vemos. Muchos éxitos en sus exámenes. Creo que les dio el primer parcial. A los que les fue mal, no se desanimen. Pueden recuperarlo en este parcial. Pero hay que practicar, ¿no? Hay que practicar bastante porque es nomás larguito. Es larguito. Que les vaya muy bien, chicos. Les deseo lo mejor de los éxitos. Voy a estar atendiendo sus dudas, si tienen dudas todavía, por WhatsApp. Me hablan nomás con toda confianza y les deseo lo mejor, que les vaya muy bien. Gracias, Deina. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, gracias.